Bueno, tal como se lo habíamos anunciado, tenemos ahora en este segmento a Carlos Ortega, presidente de la CTV. Mañana, martes, se va a bautizar un libro escrito por Alfonso Molina, se llama 2002, el año que los venezolanos vivieron en la calle, conversaciones con Carlos Ortega, y en este libro se nos dice que hay datos no conocidos sobre el 11 de abril. Y por ahí quiero comenzar yo la entrevista con Carlos Ortega, presidente de la CTV. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Me escuchas, Carlos? Te repito. Carlos Ortega, lo tenemos vía Skype. Quería conversar contigo y la primera pregunta es, ¿cuáles son estos datos no conocidos del 11 de abril? Bienvenido. Creo que tenemos un pequeño problemita técnico, pero vamos a hacer el intento porque es interesante este libro que se va a bautizar el día de mañana, por cierto, en el Teatro Trasnocho, en Las Mercedes, a las 7:30 de la noche. Nos han comentado, nos llegó la invitación, nosotros vamos a participar como moderadores, la entrada es completamente libre, están invitados todos los venezolanos, sobre todo aquellos que quieren conocer datos, impresiones, qué sucedió exactamente el 11 de abril y los días posteriores. Y esto es un poco de lo que se trata el libro. Carlos Ortega va a estar allí presente, por supuesto, gracias a la tecnología, y va a estar respondiendo las preguntas del público y, bueno, de los periodistas que también quieran estar allí. Sin duda alguna va a ser un encuentro interesante y yo diría también que enriquecedor. Carlos Ortega, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente, amigo. Muchas gracias por la entrevista. Yo también le escucho. Señor Ortega, hay datos, usted ha dicho que en este libro, el año 2002, el año que vivimos en las calles, conversaciones con Carlos Ortega, hay datos que no conocemos del 11 de abril. ¿Nos puede decir uno? Por supuesto que no nos va a pedir todos, pero uno. Bueno, son muchísimos datos que hay que realmente que la población venezolana no desconoce. Pues yo te puedo mencionar el caso cuando el difunto señor Chávez me enterró en un acto en Mozambique, enterró un retrato y ganó una serie de huesos y un ritual que hubo allí. Yo creo que eso es importante que los venezolanos conozcan realmente esta práctica del señor, el desaparecido señor Chávez. Ese es uno de los elementos, yo creo que para que la gente conozca realmente cómo se manejaba esto en Miraflores y fuera de Miraflores. O sea, usted nos está diciendo que usted va a revelar algunos ritos que se hacían, y como usted nos acaba de decir, que lo enterraban, es decir, un muñeco suyo. No, era una foto muy grande que llevaron a una gira que tenía el señor Chávez en Sudáfrica, concretamente en Mozambique, lo acompañaban algunos personeros del gobierno y una persona muy allegada a nosotros, y para que fue invitada al evento, y ella al presenciar esto optó por retirarse, por supuesto, lejos de que fue vejada e insultada por el señor Chávez. Eso está allí está allí, lo recoge precisamente el libro del 2012, el año que recorrimos las calles, ¿no? Allí está todo. Además, esto no es una cuestión inventada por mí. Eso lo fue denunciado por Pablo Medina, creo que en una declaración que suministró no sé si al Nacional o a la Universal. Y Berenice Gómez también lo hizo, eso público. Y después en una página web que maneja todo eso de esotería, aparece también. De manera que, bueno, yo realmente no le doy la importancia a eso, pero en virtud de la serie de denuncias y de inquietud y de preocupación de mucha gente, de sectores religiosos que venían denunciando estas prácticas,
consideré prudente hacerlo público. Señor Ortega, 11 años, 10 años han pasado desde este 2002. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora dar estos datos no conocidos? ¿Por qué ahora prestarse, conversar para escribir un libro de esta naturaleza? Eso tiene una respuesta muy sencilla. Y yo creo que en virtud de la grave situación por la cual atraviesa la República, en todos los aspectos, es necesario recordarle no solamente al pueblo de Caracas, sino al resto, a toda la población venezolana, la batalla de aquella jornada que se libró en el 2002 y que nos condujo a la renuncia del señor Chávez a la presidencia de la República. Y que en ese entonces la toma de la calle, en las calles de Caracas, la capital de la República, y al interior del país, y las denuncias que se hacían a nivel internacional, era precisamente para detener el avance revolucionario o que el señor Chávez impusiese en nuestro país un estilo de gobierno muy parecido o idénticamente igual al que vive el pueblo cubano. De tal manera que el pueblo se manifestó allí, realmente, mayoritariamente, y que lo que el pueblo se planteó, el mandato que nos dio el pueblo a nosotros, se cumplió. El pueblo realmente en las calles echó de Miraflores al señor Chávez de la presidencia de la República. Hay que recordar esto realmente y yo creo que en ese sentido es importante recordarle a la población venezolana que esas jornadas del 2002 hay que revivirla, hay que pasearse nuevamente por ello y decirse y preguntarse uno internamente: yo cumplí con Venezuela realmente, lo que yo quise impedirle a mi país de que llegase a la situación o a las condiciones en que se encuentra. Yo puse mi granito de arena, por ejemplo, el 11 de abril, que obligamos a Chávez a renunciar a la presidencia de la República. Pero señor Ortega, ahorita hay mucho miedo, hay más miedo que antes, después de vivir el 11 de abril y de ver los muertos. Dígame. Sí, yo no creo que no solamente miedo, ¿no? Bueno, sí, obviamente que existe miedo, hay un terrorismo, se aplica un terrorismo de Estado en nuestro país que no tiene nombre, realmente ni en las dictaduras más feroces del mundo. Está pasando lo que pasa en nuestro país. Pero independientemente de ello, y con mayor respeto y sin la menor intención de crear fricción ni división en el seno de la oposición venezolana, yo creo que la dirigencia política en estos momentos, la conducta que ellos asumen frente a la realidad que vive Venezuela en este momento, no está acorde con ella. Yo creo que en ese sentido, si comparamos lo vivido, por ejemplo, en el 11 de abril, con lo que tenemos hoy existen mayores razones, ¿verdad?, para que los sectores de oposición, la sociedad civil, el pueblo de Venezuela esté más unido que nunca, conjuntamente con aquellos sectores o factores del propio régimen, del propio gobierno castrocomunista que tenemos en Venezuela, que impera en Venezuela, tratar de reencontrarnos, iniciar un proceso de diálogo, de concertación, porque yo califico en estos momentos que Venezuela lo que vive Venezuela realmente es un enorme caos. Ahí, pues, si nos ponemos a enumerar las cosas que vive el país en los actuales momentos, mira, yo creo que en ninguna parte del mundo está pasando lo que pasa en nuestro país. Yo creo que si nos descuidamos, en muy poco tiempo vamos a superar a Haití. O sea, señor Ortega, usted no se desprende de Venezuela. Por todo lo que nos está diciendo, usted está en Perú, en Lima, pero su corazón sigue estando aquí. Sí, yo quiero decirle, esta es una magnífica oportunidad para reiterarle, ratificarle al pueblo de Venezuela que en el caso nuestro, quienes nos encontramos en el exilio, y en mi caso particular, en ningún momento le hemos abandonado, que estamos muy pendientes de las cosas que acontecen en nuestro país, que estamos sumamente preocupados por las cosas que ocurren en nuestro país y que nos inquieta realmente, nos tiene mal por las cosas que vive Venezuela, que no es posible que nosotros estemos sometidos a un régimen castrocomunista donde hay una serie de elementos que representan una vergüenza nacional. Ahí tienes el caso
del tráfico de drogas, el narcotráfico, la inseguridad, el desabastecimiento, la inflación. Estaba viendo las estadísticas, ya somos el tercer país en el mundo con un alto índice de inflación. El aparato productivo se acabó. Bueno, mira, un desastre. Los ingresos por efecto de la renta petrolera, miles y miles y miles de millones de dólares que han ingresado al país. ¿Dónde está ese dinero? Se lo han robado. Más de 350.000 millones de dólares. No se sabe dónde fueron a parar. De tal manera que frente a ese cuadro dramático, triste, doloroso, a que está sometido la República, insisto en ello, de la necesidad de reencontrarnos, de unirnos y de integrarnos todos, para ver cómo levantamos a nuestro país e iniciar un proceso de reconstrucción. Y en ese sentido, nosotros en el exilio, y en el caso particular Carlos Ortega, yo me pongo a la orden definitivamente para que todos, conjuntamente todos, sin exclusión de ninguna naturaleza, trabajemos por Venezuela y vamos a demostrarle al país y a la comunidad internacional que los venezolanos realmente sí queremos a nuestro país y que esta crisis de cualquier forma, de cualquier manera y por cualquier día debemos de superarla. Muchísimas gracias, Carlos Ortega, por habernos atendido y darnos estos minutos de su tiempo. Recordemos que mañana es el bautizo del libro, 2002, el año en que los venezolanos vivieron en las calles, conversaciones con Carlos Ortega, escrito por Alfonso Molina. Eso va a ser a las 7:30 de la noche en el Teatro Trasnocho. Bueno, gracias de nuevo. Muchas gracias, Nico, realmente te agradezco esta magnífica oportunidad y les invito mañana a compartir con Carlos Ortega en el Teatro Trasnocho. Muchísimas gracias a Carlos Ortega de nuevo. Nosotros nos despedimos por esta tarde, por este día, pero yo les voy a dejar con la reposición del programa especial que esta mañana realizamos aquí con las Mises. No se lo pierdan, ahí se los dejamos. Hasta entonces.